¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Gracias por conectarte a esta transmisión del día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a nuestras transmisiones, que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Te pedimos que sigas compartiendo con cada uno de tus familiares, de tus amigos, para que esto pueda darse a conocer, que la palabra de Dios sea dada conocida a todo el mundo, ¿no? También te recordamos que tenemos aquí nuestro TCD del mes de julio, acaba de llegar esta semana, pero ya nos quedan pocos. Así que te invitamos a que vengas, que lo adquieras. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Adquiérelo y no te quedes sin él. Pues sin más, te invitamos a que dispongas tu corazón, a que te prepares con tu familia a escuchar la palabra que Dios tiene para esta tarde. Gracias. Señor, queremos venir a derramar nuestras vidas en este día. Queremos entregarte todo lo que somos, Dios. En estos tiempos hemos visto la necesidad que tenemos de ti, Señor. Hemos visto que hemos concentrado nuestra mente, Señor. Hemos concentrado nuestras ideas en cosas banales, Señor, y queremos en este día venir y rendirnos ante ti, darte una adoración con todo nuestro ser, Señor. Te pedimos perdón en lo que hemos fallado, te pedimos perdón porque hemos menguado, pero en este día queremos hacerlo con la total libertad que nos da tu Espíritu Santo. Que tu presencia nos envuelva a cada uno en donde estemos, Señor. Nada más, tú eres suficiente, Señor. Me envuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir. No busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Dile una vez más, me envuelve tu presencia. Me envuelve tu presencia. Quiero inclinarme a tus pies. Me atrapa este momento santo. No quiero salir, no busco bendiciones. No me debes nada, oh Señor, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Perdón, Dios, por hacer, solo por hacer. Perdón, Dios, por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Perdón, Dios,
nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más,
Señor, tenemos pasión por ti. Queremos solamente tu presencia y tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hay algo que pido, que necesito, solo momento es lo que busco, tal cual como el aire, y te anhelo, pies en la tierra, ojos al cielo, pasión por ti, a mí me consume, siempre quiero
Señor. Queremos más de ti. Dile, pasión por ti a mí me consume. Siempre quiero más, yo quiero más de tu amor que me atraviesa. Siempre quiero más, yo quiero más. Pasión por ti a mí me consume. Siempre quiero más, yo quiero más. Tu amor que me atraviesa. Siempre quiero más, yo quiero más de ti. Señor, venimos con acción de gracias por lo que tu amado Jesucristo hizo por nosotros, Señor. Nos dio libertad, nos dio salvación, nos dio vida. Solamente queremos honrar y glorificar su nombre, Señor. La muerte venció para darnos vida y libertad. Muerto en pecado y en soledad, sin esperanza, sin identidad. Tu misericordia el camino abrió. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Huérfano fui, ahora tu hijo soy. Me redimiste, me diste perdón. Quitaste el lamento de mi corazón. La muerte venciste, por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi entero. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Por tu eterno amor derramado en mí. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti. Me dio libertad, mis cadenas rompió. Su fidelidad mi vergüenza quitó. Su sacrificio mi deuda borró. La muerte venciste, y por ti vivo estoy. Muerte venciste, y por ti vivo estoy. Con tu gracia, Dios, lavas mi entero. Nueva vida y libertad hoy tengo en ti.
¿Qué tal, Iglesia Conquistando Fronteras? Buena tarde, feliz día jueves, ya casi terminamos otra semana más, los días se nos van volando, ¿no? Y qué gusto saludarles, un saludo desde luego a toda la iglesia, Conquistando Fronteras Tijuana, Conquistando Fronteras Ensenada, les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues por este medio nos saludamos y les bendecimos y pues qué gusto recibirles en esta tarde, después de un agradable tiempo de alabanza y adoración, y gracias a los chicos de la alabanza también. ¿Por qué no nos disponemos a comenzar orando? Padre, muchas gracias por esta tarde que podemos pasar juntos como familia. Padre, separados físicamente, pero unidos espiritualmente, Dios. Cada familia que está ahorita en sus casas, a través de este medio de internet, oramos para que podamos ser edificados, podamos crecer juntos, podamos ser fortalecidos en medio de este tiempo, Señor. Y no hay mejor lugar, Padre, que tu palabra, el acercarnos a tu presencia, el poder escuchar tu consejo. Y hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, a lo que tú nos quieras hablar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, iglesia, pues vamos a comenzar. Ahí te invito a que te prepares ahí con tu familia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26:41. Ahí si tienes tu Biblia, ábrela en Mateo 26:41. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, es Jesús hablando, está Jesús ya cerca de su muerte. Y regresa con sus discípulos después de haber tenido un tiempo a solas y les dice lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. Te lo vuelvo a repetir lo que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo quiero hablarte en esta tarde sobre una acechanza de Satanás. Es una de las formas que él utiliza para venir y tratar de destruir nuestras vidas, poder atacarnos, poder confundirnos, y es precisamente sobre la tentación. Y la tentación es algo que desde el principio de la creación el diablo ha utilizado para confundir la mente del hombre, de la mujer. De alguna manera la utiliza para poder separarnos de los planes y de los propósitos de Dios. Y siempre va a estar acechando Satanás con la tentación. ¿Quién no ha sido de nosotros tentados en algún momento o en alguna ocasión? Yo creo que todos, ¿no? Y la tentación, yo te quiero leer el concepto, vamos a leer un concepto conforme a la palabra de Dios, y dice lo siguiente: tentación es todo aquello que nos incita a hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Te lo repito, tentación es todo aquello que nos incita a hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Satanás utiliza la tentación de alguna manera para que nosotros caigamos en esa trampa, seamos de alguna manera atraídos a la trampa de la tentación con un solo propósito, ¿cuál? El que nosotros vayamos siempre en contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7:14 del versículo 15 dijo lo siguiente, y hablando precisamente en este tema de la tentación, y dijo así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo estaba consciente que nuestra carne, nosotros nacimos totalmente vendidos al pecado. Y tú y yo lo sabemos bien eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues la mayoría que está escuchando ahorita la plática, pues quizás tienes, no sé, 10 años, 12 años, 30 años, 40 años, pero todos sabemos que nosotros desde que nacimos nunca fuimos enseñados a hacer lo malo. Por el contrario, siempre se nos enseña a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo tenemos como un chip, ya lo tenemos desde nacimiento, ya viene desde nuestra naturaleza pecaminosa. Y desde muy pequeñitos nacemos siendo a veces medios traviesos, le pegamos a los niños, le robamos las cosas al vecino, a nuestro compañero, y hay maldad dentro de nosotros, esa es una realidad. Y lo malo pues siempre va a venir dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra carne. Pero el apóstol Pablo entendía eso y él decía: entiendo que he sido vendido al pecado. Pero él hacía algo, y dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo.
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el apóstol Pablo, en otras palabras, estaba diciendo, hago precisamente lo que está con el espíritu y no con la carne. ¿Por qué él entendía eso? Su carne quería hacer otras cosas, su carne quería seguir el pecado, su carne quería ir en contra de la voluntad de Dios, como lo dijo Jesús en Mateo 26, ahorita lo leímos. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil o está débil. Y Pablo lo entendía perfectamente bien. Pero él hacía lo que en su carne no quería hacer. Eso es lo que realmente estaba diciendo. Yo hago lo contrario a mi carne. Hago lo que está con el espíritu y no con la carne. Y la verdad es que ese es un reto que tú y yo tenemos cada día. Tú y yo somos tentados cada día a seguir lo que nuestra carne quiere o lo que el espíritu quiere. Y la misma palabra de Dios nos enseña que el espíritu y la carne siempre están en una lucha, en una pelea. ¿Por qué? Pues porque la carne va a querer seguir los deseos de este mundo y el espíritu, a la verdad, quiere seguir pues la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero decirte algo. Muchas veces somos tentados a confundir la tentación con una prueba. Y quiero marcar una separación. No es lo mismo ser tentados a ser probados. En algún momento de nuestras vidas vamos a ser tanto tentados como probados, siempre. Pero hay una gran diferencia entre ser tentados y entre ser probados. Y te quiero decir las dos principales diferencias. La primera es que la tentación viene de parte de Satanás. La tentación viene de parte de Satanás, pero la prueba viene por parte de Dios. Santiago 1:13 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero sí, la verdad es de que a veces sí somos probados y Dios puede probar nuestras vidas. En una ocasión Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte, pero yo he orado a Dios para que te fortalezca, para que tu fe no decaiga. Y eso es lo que sucede. Ahora, la segunda diferencia entre tentación y prueba es que la tentación nos va a causar un daño y nos va a destruir. La tentación vendrá con un daño y nos va a destruir. A diferencia, la prueba viene y renueva nuestras fuerzas y nos va a edificar. Te pongo un ejemplo. Todos nos acordamos y lo hemos leído en las últimas semanas, el libro de Job. Y todos nos acordamos de Job. Job fue probado. Job fue probado en su fe, porque de alguna manera le vino una prueba muy difícil a su vida. Perdió sus bienes, perdió su trabajo, perdió su casa, perdió a sus hijos. Pero de alguna manera esa prueba tan difícil, ese desierto, al final del día lo llevó a edificarse y a renovar sus fuerzas y lo llevó a una condición todavía mucho mejor de la que vivía. Y eso fue una prueba. Pero también podemos ver casos donde podemos ser tentados, quizás como José. José fue tentado a caer en adulterio, a meterse con la esposa de su jefe, de su patrón. Y de alguna manera él sabía que esa tentación podía acabar con su vida. Entonces la tentación siempre va a querer venir a destruirnos, pero la prueba que viene de parte de Dios siempre vendrá a edificarnos y de alguna manera vendrá con un propósito bueno para nosotros. Ahora bien, ser tentado no es pecado. Todos vamos a ser tentados en algún momento de nuestras vidas. Tarde que temprano todos vamos a ser tentados. Y ser tentado no es pecado ni está mal. Lo que sí es pecado y sí nos puede afectar es caer en la tentación. Y ahí es donde tú y yo debemos de marcar una diferencia. Tú y yo todos en algún momento de nuestras vidas podemos ser tentados, pero lo que puede marcar nuestro destino, lo que puede marcar la diferencia es si tú y yo cedemos a esa tentación. Puedo ser tentado, pero está en que yo esté preparado para poder detener o para poder esquivar o para poder salir de esa tentación. ¿Dónde comenzó la tentación, iglesia? ¿En dónde comenzó? Y la primera persona en la humanidad que fue tentada, y el caso que todos conocemos quizás o la mayoría, es el caso de Eva.
La Biblia nos enseña que en el principio de la creación Dios creó al hombre, creó a Adán y a Eva, y ellos estaban pues ahora sí que en un paraíso. Ellos gozaban de la presencia de Dios, en ellos no había maldad, ellos no conocían el bien y el mal, y de alguna manera tenían una relación con Dios bastante agradable, bastante sana. Pero el diablo, que es el que nos acecha cada día, él dice la Biblia que el diablo era astuto. Y él quería precisamente terminar con esa voluntad y esos propósitos de Dios en el hombre. Y de alguna manera llegó de una manera astuta y empezó a engañar a Eva. Y lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Te lo voy a leer, dice: pero la serpiente, que representa a Satanás, dice, la serpiente era astuta. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y escucha la pregunta que le hace: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora es una pregunta, y que esa pregunta se relaciona con la descripción de Satanás, porque dice, la serpiente era astuta. Y cuando habla de astuto, es de que es alguien que sabe cómo manipular la información, sabe cómo manipular lo que tú y yo estamos viendo. Y si tú analizas la pregunta es, ¿con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Pero la verdad es de que Dios nunca dijo eso. Él nunca dijo que no comieran de ningún árbol. Y lo vemos en la respuesta de la mujer. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero aquí viene cuál había sido la instrucción de parte de Dios, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y ahí podemos ver que la pregunta de Satanás era de una manera astuta, queriendo empezar a confundir la mente de Eva, diciéndole, ¿con que Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol? Pero a Eva le contesta algo muy cierto, dijo, podemos comer de todo árbol, excepto de ese que está ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y podemos ver una escena en la cual Satanás de manera astutamente viene y trae un engaño en el corazón del hombre. Primeramente, el error que podemos ver de Eva es de que se quedó ahí charlando con Satanás. Se quedó ahí teniendo una plática con la persona que la estaba llevando a una tentación. Algo que tú y yo debemos aprender de José, el soñador, es de que cuando él en ese momento llegó la mujer, la esposa de su jefe, de su patrón, y le pidió que se acostara con ella, él no se puso allá a platicar. Él dijo, ¿sabes qué? Tengo que salir huyendo de esta tentación. Y hay veces que tú y yo podremos ser tentados. Y hay veces que tú y yo podemos quedarnos ahí tratando de meditar, tratando de justificar. Eva se quedó platicando y pienso yo que ahí fue donde su mirada, cuando ella empezó a responderle a Satanás, diciéndole de todo árbol podemos comer menos de ese árbol, pienso yo que ahí fue donde ella empezó a ver la hermosura, lo atractivo, lo agradable ante sus ojos de ese árbol, de ese lugar donde ella no tenía que comer. Y así es Satanás, estará esperando el momento ideal para que tú y yo empecemos a codiciar, empecemos a tener, un deleite en lo que estamos empezando a mirar, en lo que estamos empezando a escuchar. Y ahí es donde nace precisamente la tentación. Desafortunadamente, en el caso de Eva y de Adán, pues bueno, ellos vieron que era agradable, que era apetitoso, y ellos cayeron en la tentación y empezaron a comer. Ahora, desafortunadamente, pues vemos, y como lo vimos en un principio, la tentación nos va a destruir, traerá una destrucción, traerá consecuencias a nuestras vidas. A veces serán consecuencias quizás no tan graves, quizás consecuencias que traerán a lo mejor un agravio pequeño, pero a veces serán tentaciones que pueden cambiar
toda nuestra vida. En el caso de Adán y Eva, amada iglesia, podemos ver que la tentación en la cual ellos cayeron y fueron presa nos llevó a que toda la humanidad hasta el día de hoy seguimos pagando esas consecuencias. Y podemos ver también en nuestras vidas personales que podrá a veces ocasiones donde tú y yo podemos caer presos de una tentación que pueda venir y de alguna manera afectar toda nuestra vida. Hay un caso también en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, de un general llamado Naamán. Naamán era un rey, era un general del ejército del rey de Siria. Y dice la Biblia que era un varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un detalle. Este hombre estaba enfermo de lepra, era leproso. Y algunos, si saben la historia, en aquellos tiempos era una enfermedad vergonzosa, era una enfermedad incómoda para quien la padecía. Entonces Naamán seguramente pues sufría de este mal. Pero un día viene una mujer que era la que trabajaba con la esposa de Naamán y le dicen, allá en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, hay alguien, ahí hay un profeta que lo puede sanar. Y el rey de Siria manda cartas al rey de Israel y le pide que sane a su general. Y de alguna manera, si tú lees la historia completa, el rey tiene sus dudas, piensa que lo está como de alguna manera tentando. Total que en ese momento el profeta Eliseo le dice, dile que venga, rey, no te rasgues tus vestiduras, dile que venga y le vamos a mostrar el Dios que nosotros tenemos poderoso. Y llega Naamán ahí a Israel y de alguna forma el profeta Eliseo conoce a Naamán y le da una instrucción de ir a meterse 7 veces al agua. Y Naamán, entre regañadientes, va y lo hace y él es sanado. Y voy a leerte ahí el versículo 14 de Segunda de Reyes capítulo 5. Y dice entonces que Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía y se puso delante de él, o sea de Eliseo, y dijo, y escucha, aquí viene la historia que yo quiero de alguna manera contextualizar. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, escucha, te ruego que recibas algún presente de parte de tu siervo. En otras palabras, Naamán estaba tan agradecido con el profeta que quería de alguna manera en agradecimiento darle un regalo. Pero quizás el profeta sabía que ese no era ni el momento ni el lugar y que podría ser una imprudencia de su parte recibir un obsequio por parte de Naamán. Puede ser porque era de otra nación, quizás podría tomarse como una paga, quizás podría interpretarse como que era realmente el profeta el que había hecho el trabajo, pero realmente era Dios el que estaba obrando a través del profeta. Y una imprudencia a veces es peor que hasta un pecado, déjame decirte. Entonces el profeta dijo, ¿sabes qué? No. Dice, él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo fue un hombre prudente, fue un hombre que quizás tuvo la tentación, quizás en su mente pasó rápidamente un pensamiento de acceder a aceptar ese regalo, pero él dijo, vive Jehová que no lo haré. De alguna manera, cuando dice, vive Jehová, el profeta de alguna forma estaba poniendo su fuerza, su respuesta y su acción en manos de Dios. Pero dice el versículo 20, y vamos a ver aquí otro personaje que entra a escena, llamado Jesse. Y Jesse era una persona que podemos ver muy cercana a Eliseo. Algunos historiadores de la palabra consideran que era el sucesor, o podría haber sido el sucesor del profeta Eliseo. Y vamos a leer lo que sucede, versículo 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ese es el momento precisamente donde Jesse es tentado.
y vino una codicia, vino una avaricia a él. Él pudo observar cuando su señor, su maestro, rechazó de alguna manera el regalo por parte de Naamán. Y viene la tentación a Giezi, y Giezi dice, creo que mi señor no aprovechó esta oportunidad. Creo que él desaprovechó un momento, quizás donde ahorita estamos en crisis, quizás donde ahorita no hay mucho dinero en la bolsa, donde tengo que pagar la renta, donde tengo que pagar el carro, creo que es una buena oportunidad para ser bendecido. Y algunas veces nos ha sucedido, algunas veces a nosotros, quizás te ha pasado que te han dado cambio de más, quizás ha estado en algún momento en tu vida una oportunidad para hacerte de algún recurso, de algún dinero, pero que quizás no es la manera en que Dios nos quiere bendecir. Y Giezi tomó la decisión y dijo en su corazón, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Versículo 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Ahora escucha bien hasta dónde nos lleva la tentación, porque dice, mi Señor me envía a decirte. Eso no era verdad. Eliseo no había enviado a Giezi. Pero cuando somos tentados, una cosa nos lleva a otra. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Cuando llegó Dios y los encontró desnudos y se dieron cuenta de su desnudez, ellos empezaron de alguna manera a culparse, a decirnos que la mujer que me diste. Y cuando tú y yo somos presa de la tentación y de caer en un pecado, de alguna manera esto se va haciendo una bola de nieve. Y dice Giezi, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Caray, qué mentirosotas echó ahí este hombre. Se creó una historia, inventó una fábula con tal de llevar un privilegio. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Obviamente la tentación y el pecado nos lleva a ocultarnos. Dice, y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, desafortunadamente para Naamán, para Giezi, pues nada hay oculto entre el cielo y la tierra. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira más. ¿Te fijas cómo la tentación nos hace ser presas de la mentira y del pecado, y esto se va haciendo una bola de nieve? Dijo, de ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Fíjate lo que le dice Eliseo. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ahora, esa pregunta nos habla de una cosa. Hay tiempos donde tú y yo podemos ser bendecidos, pero hay tiempos donde no tenemos que recibir dádivas o cosas de alguien, porque nos pueden llevar precisamente a cometer una imprudencia, a cometer un pecado en nuestras vidas. Y Eliseo le hace esa pregunta a Giezi, ¿es tiempo acaso ahorita de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, y escucha lo que sucede y vamos a ver la consecuencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué delicado y qué difícil es cuando tú y yo podemos caer en la trampa y ser acechados por Satanás, y caer en la trampa y la mentira de la tentación. Porque va a haber tentaciones que nos van a llevar con una consecuencia que puede llevar incluso a afectar a nuestras familias y a nuestras descendencias. Dice, te pegará a ti y a tu descendencia para siempre.
Y ahí es donde tú y yo, hablaba la semana pasada de la armadura de Dios, hablaba de que estamos en constante lucha tú y yo en nuestra vida como cristianos, y tú y yo debemos estar atentos y dispuestos a ser sensibles a cuando venga Satanás de manera astuta y querernos engañar. Él te va a poner y me va a poner a mí cosas atractivas frente a nosotros. Él va a querer hacernos ver cosas que puedan llenar nuestros corazones, pero siempre va a ser con un propósito: alejarnos del propósito de Dios, alejarnos de la relación con Dios y destruir nuestras vidas, porque Satanás eso es lo que quiere. O sea, no nomás quiere que tú y yo nos alejemos, sino también quiere ver nuestras vidas totalmente destruidas. Y tarde que temprano viene la tentación. Pero escúchame bien, Dios es bueno, porque dice su palabra en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel y Él nunca va a permitir que Satanás venga con una tentación más de lo que tú y yo podamos resistir. Y el ejemplo más claro que podemos ver en la Biblia es con Jesús mismo, el Hijo de Dios, el que en forma de hombre de alguna manera también fue probado y fue tentado. Mateo 4:1 al 11, con esto quiero terminar. Y vamos a ver cuando Jesús, siendo hombre, dice la palabra de Dios en el versículo 1 que fue llevado por el Espíritu al desierto. Es parte de lo que tú y yo tenemos que vivir, es lo que tú tenemos que aprender tú y yo. Tarde que temprano vamos a llevar tú y yo llevados al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él, ¿qué dice en tu Biblia? Vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo, y empieza aquí con su primera artimaña: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate bien, primer tentación de Jesús. Viene Satanás y lo ve que acababa de ayunar. Obviamente eso nos representa una necesidad. Jesús podía ser saciado. Jesús podía tener la satisfacción de recibir el alimento. O sea, eso nos habla de una satisfacción en nosotros mismos. Y dice que Satanás viene y le dice a Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Tú y yo como cristianos podemos ser tentados a querer satisfacer nuestras vidas con cosas de este mundo, con los deleites. La comida es buena, no es mala, pero de alguna manera también representa las cosas materiales que tú y yo queremos alcanzar y tener en este mundo. Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. La Biblia también nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas como el vestir, el comer, el calzar, nos serán añadidas. En otras palabras, lo que Jesús nos enseña es de que nuestra deleite, nuestro alimento, nuestras necesidades van a ser suplidas primeramente de Jesús. Tú y yo no tenemos que ser tentados por Satanás para obtener cosas materiales, para obtener cosas que necesitamos de una manera incorrecta. Viene la segunda tentación de Jesús. Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿Qué le dice Satanás en la segunda tentación? Le dice, lo lleva a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Escúchame bien, hay veces que tú y yo queremos tener un lugar.
Hay veces que tú y yo queremos tener un lugar en la sociedad, queremos tener un estatus. Hay veces que tú y yo queremos tener, aún a veces en el ministerio, que se nos reconozca algo. Y hay muchas veces que podemos ser tentados a obtener esa identidad o esa falsa identidad más bien, cometiendo cualquier acto vergonzoso o cualquier acto que nos lleve a obtener esa identidad que quisiéramos tener. Y eso es lo que hizo Satanás. Quería que de alguna manera Jesús obtuviera una autoridad, tuviera el lugar que ya el Padre le había dado a Jesús, haciendo lo que Satanás le estaba pidiendo. Ahora, Satanás nunca va a descansar, iglesia. Satanás siempre va a estar insistiendo. Podremos salir de una tentación, podremos salir de otra, pero debemos estar conscientes de que tarde que temprano Satanás va a volver a regresar y va a tratar de querernos hacer caer en una acechanza de la tentación. Y versículo 8 dice, otra vez de nuevo, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué somos capaces tú y yo de adorar en ocasiones? Satanás pedía una adoración por parte de Jesús de una manera errónea. Le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Escúchame bien, tú y yo podemos de alguna manera ser tentados a adorar ciertos dioses. Podemos tener dioses en nuestras vidas, dioses en el trabajo, dioses en la tele, dioses en los bienes, dioses en nuestros planes. Todo Dios que tú y yo podamos tener sería ajeno, es todo aquello que quiera venir y robar la adoración que Dios se merece. Todo aquello que viene a nuestra vida y nos quita el tiempo que a Dios le pertenece, que le quita la adoración que a Dios le pertenece, son dioses, son cosas que van a querer venir a robar una adoración hacia nuestro Padre. Y más bien quisiera aclarar, falsos dioses, porque Dios solo hay uno. Y son falsos dioses que Satanás quiere venir a poner sobre nosotros para que nos inclinemos y demos una adoración incorrecta. ¿Qué hizo Jesús para poder soportar la tentación? ¿Qué hizo Jesús para poder librar la tentación? Lo que dice el apóstol Pablo en Santiago 4:7, y es lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron los ángeles y le servían. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, amada iglesia, para poder soportar la tentación? Tarde que temprano va a venir, tarde que temprano llegará. ¿Y qué debemos hacer? Primeramente, someternos a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Él habló la palabra, y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso nos habla de Jesús mostrando un sometimiento a la palabra de Dios. Primeramente, tú y yo debemos someternos a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. Yo les hablaba la semana pasada que una de las armaduras de Dios es el casco. Y el casco que tú y yo nos ponemos como guerreros, eso representa la autoridad a la cual tú y yo estamos de alguna manera sujetos o estamos bajo autoridad. Y cuando tú y yo aprendemos a someternos a Dios, es cuando tú y yo tomamos su palabra y de alguna manera empezamos a leerla, empezamos a estudiarla y empezamos a actuar conforme a la palabra de Dios. José hizo exactamente eso. Él huyó del enemigo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Bueno, pues a través de la oración. Eso es una muy buena manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque la oración de alguna manera nos puede fortalecer en nuestro espíritu, de alguna manera nos puede ayudar. Pablo por eso decía, lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque él hacía lo que el espíritu anhela hacer, que es hacer la voluntad de Dios. Y nuestra carne siempre va a estar en lucha con nosotros. Pero ¿de qué manera podemos resistir? Jesús lo hizo ayunando. Él ayunó 40 días y 40 noches. Y esos días que estuvo de ayuno, no nomás estuvo ayunando, él estuvo también orando. Estuvo en una relación con el Padre. Entonces, la única manera en que tú y yo podemos vencer las tentaciones es someternos a Dios, resistir al diablo a través de la oración, a través de la palabra. Y quiero decirte una tercera más: a través de no exponernos.
Muchas veces tú y yo nos exponemos a la tentación. Hay veces que ni siquiera el diablo nos está poniendo la tentación. Hay veces que tú y yo vamos y buscamos la tentación. ¿Cómo? Pues bueno, yo sé que a lo mejor lucho con la pornografía. ¿Y qué es lo que yo tengo que evitar? Estar tiempo a solas en mi computadora o en tiempos de ociosidad. No debo de permitirme tiempos donde yo pueda estar en riesgo, donde yo pueda estar solo en mi casa y empiece a tener tiempos para jugar con mi computadora. Y ahí es donde tú y yo también tenemos que tener cuidado, porque a veces es nuestra propia concupiscencia lo que nos lleva a buscar una tentación. Entonces, Satanás siempre va a estar acechando y debemos de buscar la salida inmediata. La misma Biblia nos lo enseña, la palabra de Dios. Si nuestro ojo nos es ocasión de caer, pues es mejor quitárnoslo y llegar ahora sí que tuertos al reino de los cielos. Y eso se refiere a quitar aquellos riesgos que están alrededor de nosotros. Todas aquellas áreas, si tú eres propenso a robar, bueno, entonces tienes que tratar de no exponerte a estar en lugares donde pueda haber dinero, donde pueda haber objetos que tú puedas tomar sin que nadie te vea. Si tú eres de alguna manera luchas con la mentira o con hablar cosas que no debes de hablar, bueno, entonces tienes que buscar la forma de tratar de no caer en esa tentación de estar mintiendo constantemente. Quizás hablarlo con alguien, quizás buscar un consejo, quizás buscar la ayuda, pero tú y yo tenemos que estar listos para poder vencer la tentación, porque como lo vimos con Adán y Eva, como lo vimos con Jesse, hay tentaciones que pueden llevarnos a una ruina total, y no nomás a nosotros, sino también a nuestras familias. Oro para que Dios nos ayude en medio de este tiempo, y bueno, creo que esto es parte de lo que de alguna manera como guerreros y como cristianos que estamos en una constante lucha, debemos saber entender que uno de los dardos de Satanás es la tentación. Dios te bendiga, amada iglesia, y que tengan pues una bonita semana pues de lo que resta. Dios les bendiga y hasta pronto.